lo que está pasando en China en un ratito. Está Sergio Spadoni aquí con nosotros, va a ser un enorme gusto poder conversar con él, reencontrarme después de tantos años además. A propósito de meternos de lleno, el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-China, en la relación entre Argentina y China, porque es estratégica con Estados Unidos, pero no es menor con China. Y de eso vamos a hablar en un ratito, en un día en el cual Trump dio alguna señal de que tal vez él pueda cesar en la guerra comercial, diciendo que estaba avanzando en la negociación justamente con China en un contexto donde China confirma, según Financial Times, por cierto, tampoco es el dato más importante, pero Financial Times había manifestado que China estaría dejando de comprarle a los Estados Unidos por completo gas natural licuado. Con lo cual el impacto en los Estados Unidos empieza a ser cada vez más relevante. Es decir, parecería como que Trump y su avanzada no fue inocua, le arrojó costos cada vez más importantes, crecientes, y que en consecuencia está recogiendo el guante, está desandando parte del camino trazado. Veremos si eso es lo que finalmente ocurre o no. Sergio Spadoni, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Paulino? Un placer. Igualmente, tantos años. Primero, ¿empioja esta guerra comercial, claro, para toda la fluidez comercial que había sido creciente en los últimos años entre Argentina y China? No, yo creo que no. No. Creo que nos favorece. ¿Por qué? Creo que hay una oportunidad. Porque, bueno, por ejemplo, China nos compra el 80% de la carne que producimos. Y creo que el hecho de, por ahí, complicarnos o que se le complique a la Argentina un mercado como los Estados Unidos va a permitir que haya más. Yo creo que no hay más venta de carne a China hoy porque no dan los volúmenes. O sea, China es muy demandante, es nuestro principal socio comercial en carne, y creo que este tipo de medidas en donde la suba de aranceles para un mercado importante para la Argentina también, de carne como Estados Unidos, puede generar nuevas oportunidades en China. ¿Cuál es el flujo comercial hoy que tenemos? Hoy con China tenemos unos 18.000 millones de dólares en 2024. Si lo dividimos en tres, si tuviésemos tres cajas, dos las tiene China y una nosotros. Es decir, China nos compra unos 6.000 millones de dólares y nosotros le vendemos, le compramos 12.000 millones. ¿Qué le compramos básicamente? Básicamente le compramos motocicletas, artículos electrónicos, aire acondicionados, partes para equipos electrónicos que se ensamblan en la Argentina. O sea, insumos, máquinas, bienes intermedios. Bienes intermedios, pero también le compramos máquinas, y como puede ser máquinas viales, líneas de producción, y cada vez más, porque China está produciendo cada vez con mayor calidad, ¿no? Equipos confiables y a precios muy competitivos. O sea, la industria automotriz china de hoy no tiene nada que ver con la de hace 15 años. No, absolutamente. Y aparte China ha tomado el rumbo, en el 2030 China tiene que dejar de producir autos a combustión y producir solo autos eléctricos. Y hoy China multiplica por 6, estaba haciendo la cuenta, la cantidad de autos eléctricos que hay en el resto del mundo. Es decir, o sea, en términos relativos, realmente China se ha volcado a los vehículos eléctricos. ¿Cómo es el régimen de Xi Jinping? ¿Vos viviste en China cuántos años? 14 años. 14 años. ¿Qué te traes como experiencia? Si tuvieras que describir cómo es la vida en China. El pueblo chino es muy generoso, a mí me recibieron con los brazos abiertos y con un gran entusiasmo. Nosotros llegamos con mi viejo en el año 2001. Carlos Spadoni. Con Carlos, con mi papá. También el negocio del viñedo, a hacer, ¿no? Negocios de vino. Y esos días que estuvimos, hacía mucho frío en Beijing, en diciembre del 2001, China estaba celebrando el ingreso a la OMC. Trámite que le había llevado muchos años, pero bueno, para China ese año se dieron dos muy buenas noticias. Por otro lado, la elección de Beijing como sede para el 2008, ¿no? Entonces el pueblo chino en ese momento estaba contentísimo, muy feliz, y recibiendo una aluvión de inversión extranjera, como ya lo venía haciendo desde la década del 80, ¿no? Un país muy ordenado, muy claro. Yo siempre cuento que lo que a nosotros nos pasó en China como empresarios y hasta como familia viviendo en ese país siempre fue positivo, es decir, nunca
hubo una norma o alguna disposición que hiciera que perdiéramos algún tipo de libertad para comerciar, para transferir acostumbrado dinero. a los vaivenes argentinos, allá no encontraste ninguna restricción a tu desenvolvimiento. Cuando yo volví a la Argentina en enero del 2017, China era un país mucho más libre que la Argentina en términos de poder comerciar. Después, bueno, después se empeoró. En términos económicos, nunca hablamos del término político. Hablo en términos económicos. En términos sociales, familia, personas viviendo allá, nosotros vivimos muy bien, tranquilos, seguridad absoluta. ¿La educación es pública o privada? La educación es pública, es muy competitiva, hay cupos, eso obliga a que los chicos estudien. El examen para ingresar a la universidad es muy exigente. Muy estricto. La familia se pone detrás del alumno, del hijo, del nieto, para que dé bien, porque eso le cambia la vida. O sea, entrar a una universidad que no es totalmente gratis, en China le asegura al joven un futuro profesional y económico. Entonces la familia se encolumna detrás del joven que da el examen y es un hito en la familia ese examen y que puede ingresar, dándolo bien, que puede ingresar a la universidad, ¿no? Y Carlos, en ese país que tiene control de natalidad, que ya dejó de ser el país más poblado del mundo porque lo ha pasado la India, la pobreza china, ¿qué diferencia tiene con la pobreza argentina? Porque uno imagina que estamos años luz, por suerte, a beneficio nuestro. Sí. ¿Es así? Primero, ya no hay más control de natalidad en China desde hace varios años. Lo que hay es un estilo de vida donde los chinos, ya esto pasa en Europa y pasa en muchísimos países, en donde ya en algunos países la tasa es negativa. Correcto. En China los jóvenes recién casados se acostumbran a tener un hijo solamente y viven por él y trabajan para él. Eso por un lado. Después, con relación a... ¿Qué otra consulta me habías hecho? La pobreza. Digo, la pobreza. Bueno, es muy buena la pregunta. China, ¿Cuántos consumen, cuántos no consumen? China generó ¿Cuántos están pauperizados? en los últimos 25 años el fenómeno más grande de la historia de la humanidad de cambio o de avance social. Sacó de la pobreza a 500 millones de personas. ¿Cuántos? 500 millones de personas que dejaron de ser pobres y pasaron a ser una clase media que consume. ¿Consume qué cosas? Todo. A ver, consume... ¿Autos compran? En China, sí, por supuesto. ¿Tiene acceso a crédito para comprar la casa? Sí, totalmente, totalmente. Y de hecho, ¿Viaja? las dos cosas que acabas de mencionar sí, 130 millones de chinos salen del país todos los años. No hay restricciones para eso. Y ese es uno de los puntos que nosotros tenemos que aprovechar, el turismo. Nosotros tenemos todavía, Argentina tiene todavía en China un sistema, digamos, un esquema de otorgamiento de visas que es complicado, donde el chino tiene que dejar el pasaporte o sea, para el chino es difícil venir a la Argentina, decís. Es tedioso el trámite. Cuando vienen a la Argentina, no visitan solamente la Argentina, estamos a 20.000 kilómetros. Correcto. El viaje desde China hasta acá son por lo menos 28 horas, obviamente con una escala. O sea que un día y medio para llegar, un día y medio para volver. Sí. Son mínimo 10 días de totalmente, vacaciones, más el jet lag y el acostumbramiento. Y el chino que viene a esta región a visitar la Argentina no viene a visitar solamente la Argentina. Normalmente visita Uruguay, Brasil, Chile, Perú. Entonces, o sea, tiene que hacer tres trámites con 3 visas distintas. Claro. Cuando los países europeos, por ejemplo, han facilitado totalmente las visas para los chinos. En el 2004, cuando nos mudamos, nos hicimos muy amigos, mi esposa y yo, del cónsul de España y su esposa. Y estaba en un proceso de apertura de un nuevo consulado, habían alquilado un nuevo edificio, los españoles, en Beijing, y estaban llevando en ese momento 20 empleados administrativos de la Cancillería española para incorporar a esa nueva oficina. ¿Para qué? Bueno, habían hecho un convenio con China en donde el otorgamiento de visas era mucho más simple. Entonces iban, ya prevían un aluvión de chinos que querían viajar a España. Y le digo, ¿pero cómo es esto, Carlos? Se llamaba el cónsul. Dice, hemos hecho las cuentas. Dice, igual que Francia, ¿cuánto deja un turista chino cuando viaja en Correcto. hotel, gasta en efectivo, comidas, etcétera? Porque aparte es un turista que gasta. Es un turista que le gusta ir a un buen hotel, comer muy bien
y comprar souvenirs, comprar regalos para la familia. Bueno, habían hecho la cuenta y históricamente la cantidad de chinos que se habían quedado en España era un número irrelevante al lado de la cantidad de turistas que podían Estás hablando de un llegar. país que pone mucho acento en el turismo, explica casi el 20% del Francia hizo lo bruto. mismo. Bueno, Francia hizo lo mismo, correcto, claro. Teniendo en cuenta que París es una ciudad de las más cosmopolitas después de Nueva York del mundo. Si Así no es. El Louvre siempre está lleno de chinos. Vos entrás al Louvre y no podés... No, en todas partes, ¿no? Antes había el japonés el que viajaba mucho, y son todos chinos. Exactamente. Ir a cualquier Los museo chinos en el están mundo. Las todo grandes bueno, marcas chinos. de indumentaria, las Champs-Élysées. super top, Sí, tienen, no, claro. pero tienen empleados que hablan chino dentro de las tiendas para poder atender a los clientes chinos, ¿no? Tal cual. Alguien me pregunta, que está viéndonos, ¿el financiamiento con las hidroeléctricas está zanjado o no en la Patagonia, en Santa Cruz? Todavía no está resuelto el problema. Con lo cual tenemos una obra lamentablemente. inconclusa. La Jorge Zeparnik y Néstor Kirchner. las Así dos. es. ¿Y tiene que ver la frialdad, entre comillas, en la relación entre los países? Definime vos si es frío, si no es tan frío. No, ahí hubo, la verdad que hubo algunas metidas de pata en los sucesivos gobiernos, porque este fue un acuerdo que se firmó en el último gobierno de Cristina Kirchner. Sí. Cuando asumió Macri se continuó la obra, pero siempre hubo peros y renegociaciones en los contratos. Se intentó sacar una de las represas, bajarle la capacidad la capacidad de generación, y después se dejó de pagar. Lo que hay hoy es un problema contractual donde Argentina dejó de O pagar sea, Argentina incumplió y Sí. los chinos dicen hasta acá, entonces no financiamos más. esa obra. Esa. Pero después tienen obras por cuántos miles de millones de dólares. ¿O no hay Nosotros tantos? calculamos en la Cámara, se ha hecho un muy buen trabajo de varias comisiones y calculamos en los últimos 15 años inversiones por 30.000 millones de dólares Desde China. desde China en la Argentina. Y te insisto en esta pregunta, ¿la relación hoy es fría, es tibia? No, es buena. ¿Es buena? La relación con China es muy buena. Independientemente de la alianza estratégica y todas las definiciones políticas de Milei respecto La a relación, Estados Unidos y se Trump. puede medir en la cantidad de negocios que se están haciendo. Se puede medir también, el año pasado China aprobó el protocolo para que exportemos trigo. El protocolo de carne se viene ampliando todos los años, es decir, al principio se podía vender solo cortes premium sin hueso, después se podía vender y solo congelado, solo fresco. Correcto. Después congelado, después con hueso, media res. Se están negociando menudencias, pero el último año se firmó, se puede exportar sangre, hueso. O sea, cada vez podemos aprovechar más la vaca para exportar a China, ¿El vino argentino ¿no? está en las góndolas? El vino argentino está, ahí Pregunta tenemos... lo que sabés seguramente. Ahí tenemos un déficit, es el negocio que me llevó a vivir a China. Hay mucho por hacer con el vino, hay oportunidades que hemos perdido. China tuvo unos problemas con Australia, en donde hubo una limitación de ingreso del vino australiano a China en el 2021 y no supimos aprovechar Los vinos chilenos están ganando un poco la parada, ¿no? Bueno, Chile y Australia tienen tratado de libre comercio con China. Ni más ni menos. Entonces, un importador chino, al ingresar vino chileno o australiano, paga 0 de arancel, nosotros pagamos 14. Ni más ni menos. Hay un enorme mercado y China como mercado, como consumidores, es uno de los pocos mercados del mundo que crece, donde crece el consumo de vino. Gracias, Sergio, como siempre, enorme placer. A ustedes, muchas gracias. Y hasta la próxima. Nos hemos quedado escuchando atentamente. Sí, ha sido muy especial, pero súper interesante. que hablamos mucho de Estados Unidos porque tenemos mucha cercanía y afinidad, porque es Occidente, porque además hay una alianza estratégica de parte del presidente, porque nos es más afín. Conocemos menos de China, pero pasan todas estas cosas que